Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jesús revelaba los planes y propósitos eternos de Dios. Cuando Jesús vino al mundo, no solo trajo consuelo, sanidad y esperanza inmediata, sino que también reveló verdades que habían estado ocultas desde la eternidad. Él declaró, como dijo en Mateo 13:35, cosas escondidas desde la fundación del mundo. Estas no eran simples enseñanzas morales, sino el corazón mismo del propósito eterno de Dios, la salvación de personas de todas las naciones, sin distinción. Lo que estuvo oculto por siglos fue revelado por Cristo y proclamado por sus apóstoles, que los gentiles también son coherederos de la promesa. El plan divino no fue una reacción a la caída, sino una predestinación amorosa desde antes de la creación. Jesús es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo y su sacrificio abarca a todos los pueblos. En él el misterio se hizo claro. Dios quiere salvar a una humanidad perdida y lo hará con eficacia en los que ha escogido soberanamente. Este mensaje nos llena de asombro, seguridad y profunda gratitud. En primer lugar, nos preguntamos, ¿cuáles eran los planes y propósitos eternos de Dios que Jesús revelaba a la gente? En Mateo 13:34 al 35, dijo, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Qué eran esas cosas escondidas desde la fundación del mundo? Pues que el plan salvador de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo para redimir a todas las personas sin distinción de la tierra. La salvación del mundo. No olviden cada vez que decimos esto. El mundo quiere decir todas las personas sin distinción. No todas las personas sin excepción, sino todas las personas sin distinción. Pues la salvación del mundo es el misterio eterno revelado por Dios en el Nuevo Testamento. Efesios 3, 1 al 3 y 6. Pablo, apóstol de Cristo Jesús para los gentiles, habéis oído de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, y que por revelación me fue declarado el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Efesios 3, 8 al 11. A mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Ese misterio no fue revelado a las generaciones pasadas abiertamente. El que ha leído la Biblia, el que ha leído el Antiguo Testamento, sabe que allí se habla casi siempre de Israel, aunque también se habla de todas las naciones del mundo. Pero se habla más de Israel. Pero en el Nuevo Testamento se dio la vuelta y se pasó a hablar más de
el mundo, de todas las personas sin distinción, se pasó a hablar abiertamente el propósito redentor de Dios, como hacía ahora Jesús por parábolas y después hicieron sus propios apóstoles directamente. Mateo 13, 34 al 35. Jesús dijo: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Efesios 3, 5 al 6. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Antes, en el Antiguo Testamento, pues no se hablaban las cosas con esa claridad, con esa rotundidad en la que se habla de la salvación, de los propósitos de Dios en el Nuevo Testamento. Antes no se hacía así. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, que es la luz del mundo, declara los misterios escondidos desde la fundación del mundo. Y Pablo dirá en 1 Corintios 2:7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El sacrificio vicario salvador del Cristo para todas las personas sin distinción fue el gran propósito de Dios de salvación desde el principio de todas las cosas. El sacrificio vicario salvador de Cristo fue preparado y predestinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. 1 Pedro 1, 18 al 20. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cristo es el Salvador desde antes de la fundación del mundo. La forma en que había de salvar a través de su sacrificio vicario, a través de su entrega, a través de su muerte, de su sangre, todo eso estaba preparado, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Todo. Apocalipsis 13:8. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. En la mente de Dios, todo lo que sucedió cuando vino Jesús, en la mente de Dios estaba eternamente, desde la eternidad. Este es el misterio. Que algunos creerán que estas cosas sucedieron por casualidad o porque no hubo más remedio, porque las cosas se pasaron en un momento dado de lo que se tenía previsto. En ninguna manera. Jesús dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Todo estaba en el plan de Dios. Todo. Por tanto, el propósito eterno de salvación fue siempre para todo el mundo, no olviden, entendido como todas las personas sin distinción de todas las naciones de la tierra. Hago esta aclaración porque algunas personas, pues, se confunden cuando se dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A pesar de que la Biblia lo diga, se confunden. O que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Hay gente que se confunde al leer esto y no entiende lo que quiere decir. No entiende que Dios está hablando de el alcance de la salvación, que es para todo el mundo sin distinción. Es decir, que la salvación no tiene fronteras, no tiene fronteras. Para la salvación no hay límites de ningún tipo.
el que es rico, el que es pobre, el que es griego, el que es judío, el que es mujer, el que es hombre. En la salvación no hay límites. Cristo murió por el mundo, por todas las personas sin distinción. Es decir, igual se salvará un rico que un pobre, un listo que un tonto, un blanco que un negro, un hombre que una mujer, un judío que un griego, porque en Cristo no hay diferencia. Gálatas 3, 8 al 9 y 14. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, previendo que Dios había de justificar a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El Evangelio no empieza como algunos creen, en los libros llamados Evangelios. El Evangelio está en toda la Biblia. En el primer libro de la Biblia, en Génesis, ahí está el Evangelio. Dios le predicó el Evangelio a Abraham, le dio la buena nueva, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí de nuevo todos sin distinción. Todo el que cree, todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Todo el que cree es salvo. Todo el que cree es hecho hijo de Dios. Todo el que cree está dentro del plan y propósito eterno de Dios. Y el Nuevo Testamento repite que Jesús el Cristo vino con el propósito de salvar al mundo, no a un pueblo solamente, no un pueblo. En el Antiguo Testamento se usó esto como una forma de hablar para decir que la promesa dada por Dios a Abraham y después repetida a sus descendientes y a aquel pueblo terreno por el que iba a venir el Mesías, que esta promesa de Dios pues era realmente para todo el mundo, que aquel pueblo era solamente un instrumento, un medio por el cual Dios traería al Mesías. Por tanto, Dios no vino a salvar a los judíos, Dios vino a salvar al mundo, entre los cuales están los judíos, porque los judíos forman parte del mundo. Son extraterrestres, son parte del mundo, son parte de todas las personas sin distinción. Por eso el Nuevo Testamento insiste en que en Cristo no hay judío ni griego, y que todo aquel que cree es salvo. Y los primeros apóstoles y los primeros creyentes, todos eran judíos, todos eran judíos. Por tanto, Jesús vino a salvar al mundo, al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, indicando esto, pues que no hay diferencia para Dios entre una persona y otra por ninguna razón, por ninguna diferencia que los hombres puedan establecer, por ninguna categoría que los hombres puedan establecer entre unos y otros. Por tanto, este es el misterio. Dios desde el principio tenía el propósito de salvar al mundo, a todas las personas sin distinción, en Cristo, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y este misterio incluye además un aspecto de eficacia en este plan de Dios. Lo que Dios quería hacer no era meramente un propósito bueno, noble, era un propósito eficaz que Dios llevaría a cabo sí o sí, porque todo lo que Dios quiso, ha hecho. Todo lo que Dios tenía en su mente,
ha llevado a cabo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Para eso Dios predestinó a su Hijo para morir. Lo predestinó. La muerte de Cristo no sucedería por casualidad o dependiendo de las acciones fortuitas de las personas. La muerte de Cristo sucedería según lo previsto por Dios. Por tanto, la salvación no iba a depender en ningún momento de nada por parte humana. Pero también los salvos, los que habían de ser salvos, también eso estaba todo previsto y provisto por Dios. El Señor, antes de la fundación del mundo, eligió y predestinó. Eligió y predestinó a quienes iban a ser recipientes de su salvación. Los escogidos para salvación no lo fueron por ningún mérito humano propio, sino por la soberana, sabia, justa y misteriosa voluntad de Dios. 1 Corintios 1, 26 al 28. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Los elegidos para salvación fueron predestinados para ser eficazmente llamados y salvados en Cristo. La salvación de los elegidos no depende de nada, ni de nadie, ni siquiera de ellos mismos. Los elegidos serán salvos. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo estaba en el plan de Dios, todos los detalles, todo lo que Dios quería que sucediera y todos los medios para que aquello que Dios quería sucediera como Dios quería que sucediera. ¿Qué importancia tiene saber que todos los planes y propósitos de Dios están dentro de su voluntad eterna para nosotros? ¿Tiene alguna importancia conocer este misterio eterno? Porque Jesús se empeñó en revelarlo, en darlo a conocer, el misterio escondido. ¿Qué importancia tiene que sepamos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Que Cristo fue predestinado para ser el Salvador desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué importancia tiene saber todo esto? En primer lugar, que Dios nos ama eternamente. Nos ama eternamente. Y que en ese amor nos incluyó en su plan y propósito redentor eficaz. Los elegidos conocidos eternamente por Dios serán llamados, eficazmente llamados por Él a la salvación. Ningún escogido se perderá. Ningún escogido dejará de ser llamado a la salvación. Romanos 8, 28 al 29. Los que aman a Dios, los que conforme a su propósito son llamados, los que antes conoció.
Los llamados son los que antes conoció. Los que llama a la salvación fueron antes también conocidos por Dios. El propósito y la voluntad redentora de Dios, por tanto, es eficaz en todos sus aspectos. En todos sus aspectos. Alguien se podría plantear, ¿y si algún escogido se pierde? ¿Y si alguna persona que Dios ha escogido para salvación no es llamada, no se le predica del Evangelio, dejará de ser salva? No, porque Dios tiene un plan en el cual todos sus escogidos serán llamados, justificados y finalmente glorificados. Romanos 8, 29 al 30. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí hay todo un plan, toda una secuencia de acción, de ejecución de ese plan en el tiempo. Todo el que ha sido conocido, elegido, fue predestinado. Todo el que fue predestinado será llamado. Todo el que es llamado será justificado. Y todo el que es justificado será finalmente glorificado cuando sea hecho semejante a Jesús. Por tanto, esto es muy importante que lo sepamos, que Dios nos ama eternamente por su plan, propósito redentor eficaz. Un plan y propósito que se ejecuta eficazmente, que nada ni nadie puede impedir que se produzca. La segunda cosa es que en el plan eterno de Dios, del cual formamos parte los escogidos, nada ni nadie nos puede separar de su amor, del amor de Dios. Ninguna cosa terrena, ninguna cosa humana hará que un escogido se pierda. Ninguna cosa terrena o humana. Hay personas que dicen ser cristianos, que comienzan a transitar los caminos de Dios y con el tiempo se apartan. Y muchas veces nos lamentamos, decimos, hoy fulanito se perdió, se apartó, se alejó. Pero ningún escogido de Dios se apartará. Ninguno. Ninguno. Nadie le hará tropezar. Nadie le apartará de Dios. Nadie. Ni demonios. Y aunque los demonios quieran hacerlo, lo podrán conseguir. Romanos 8, 31 al 34. ¿Qué diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó, el que intercede por nosotros. Ningún acontecimiento vital, ningún poder demoníaco, ninguna persona, ningún poder, ningún acontecimiento, grande o pequeño, hará que se pierda un solo escogido de Dios. Romanos 8, 35, 38 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, aquí se refiere a demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. A un escogido, nada le apartará del Señor. Un escogido no se pierde nunca. Por tanto, estas son las dos primeras cosas que tenemos que saber. El amor de Dios es eterno y es eficaz, y el propósito de Dios se cumple
y se cumple de tal manera que nadie podrá impedir nuestra salvación. Y en tercer lugar, es importante conocer el misterio eterno, oculto, para entender que todas las cosas que nos suceden en la vida serán para nuestro bien. A los cristianos les pueden suceder todo tipo de cosas adversas, negativas, enfermedades, conflictos con las personas, perder el trabajo, los bienes, la salud. A los cristianos les puede suceder muchísimas cosas, igual que a los que no son cristianos. Pero a un cristiano, ninguna de esas cosas negativas, malas, le separará de Dios. Cuando Job enfermó, dio la gloria a Dios. Sin embargo, su mujer dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muerte. La adversidad mostró que Job era un elegido y que su mujer no lo era. Romanos 8, 35 al 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar del plan eterno eficaz de Dios. Ninguna cosa presente o futura, terrena o celeste, ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios. En todas las cosas que sucedan en la vida de un cristiano, saldremos victoriosos. Romanos 8:37. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque al presente una adversidad pueda tumbarnos, cual golpe recibido en la cara, tambalearnos, aunque alguna adversidad nos golpee, al final saldremos vencedores. Porque todo cuanto sucede en la vida, aunque inicialmente sea negativo, termina siendo para bien de un hijo de Dios, de un escogido. Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, todo lo que sucede a un hijo de Dios, a un escogido, redunda para su bien. Aunque el presente no lo perciba así, resulta para su bien. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de que Jesús revelaba los planes y propósitos eternos de Dios. Y esto nos lleva a meditar, a analizar nuestras vidas y a hacer algunas meditaciones trascendentes. Vive con confianza en el amor eterno de Dios. Saber que el plan de salvación fue establecido desde antes de la creación nos da seguridad. Nuestra redención no depende de nuestras obras, sino del propósito eterno y firme de Dios. Nada puede separarnos de ese amor que ha sido sellado en Cristo. Proclama el Evangelio sin hacer acepción de personas. Como el plan de Dios incluye a personas de todas las naciones y condiciones, también nuestro testimonio debe extenderse con generosidad y sin prejuicios. El mismo Evangelio que te alcanzó a ti es poder de Dios para todos los que creen. Interpreta tu vida a la luz del propósito eterno, aun cuando enfrentes tribulaciones, dolores o incertidumbres.
Recuerda que todo forma parte del plan de Dios para tu bien final. En Cristo, aún lo difícil tiene sentido y se transforma en victoria. Que Dios te bendiga y te ayude hoy y siempre. No te olvides, todo lo que eres, todo lo que sucede en tu vida está predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y su plan eficaz en ti se hará para la gloria de Dios y para tu propio bien. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos da confianza. Al hablar del misterio escondido, al escuchar del misterio escondido y entenderlo, nos damos cuenta de que no estamos sujetos a los vaivenes de este mundo, a los designios de los hombres que no te conocen, de los acontecimientos fortuitos, sino que estamos en ti, en tus planes eternos, justos, soberanos y eficaces. Y esto nos da confianza y esperanza, sobre todo en medio de la tribulación. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en ti, que todo lo sabes porque todo lo tienes planeado desde antes de la fundación del mundo. Bendito seas, oh Padre. Te sigo pidiendo ayuda en nuestras vidas para confiar en ti, en todo lo que sucede, en todo lo que permites, en todo lo que haces. Sabemos, Señor, que tienes planes eternos también en las cosas pequeñas que nos pasan, diarias, que aún esas cosas pequeñas tienen un propósito grande para nosotros. Ayúdanos a entenderlo así, para confiar en todo tiempo y circunstancia, en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud. Ayúdame, Señor, a todos. Gracias por lo que hasta aquí has dado a tu pueblo y has hecho por nosotros. Bendito sea, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.